Hola a todos, bienvenidos a mi canal Video Ingeniería Viral. Hoy para traer un tema que tiene que ver con la plastificación de los polímeros termoplásticos en el proceso de inyección. Quizás un punto también para desmitificar lo que en la jerga se llama la cantidad de calor necesaria para la plastificación. Nos preguntamos, ¿es posible que la plastificación, un componente de ella, tenga que ver con energía calórica tomada del mismo polímero durante el proceso de inyección? ¿Es posible eso o tengo que tomar toda la energía calórica de las resistencias calefactoras de la máquina? Vamos a desmitificar un poquito el tema y vamos a empezar a desarrollarlo. Aquí está el tema en cuestión. Estamos hablando de la unidad de inyección en el momento en que se carga en el cañón de la máquina el pellet para proceder al proceso de inyección del próximo ciclo en la pieza inyectada. Entonces sabemos que cuando el tornillo está en su etapa de carga, que se llama, el material pasa por las tres zonas que el tornillo le permite: la llamada zona de carga, la zona de compresión y la zona de dosaje o plastificación. Entonces, durante ese momento que buscamos que el plástico, el polímero, tome temperatura desde la temperatura ambiente y pase al estado de fusión, al estado de plastificación para ser inyectado, en ese momento sabemos que en esa transición de tiempo hay que proveerle energía calórica para que el material se funda. Es decir, la cantidad de calor necesaria para llevarlo de temperatura ambiente o de temperatura de secado del pellet hasta la plastificación, esa cantidad de calor depende de la capacidad calorífica del material, de la masa, la cantidad de material y del salto térmico. Por ejemplo, si el material entra a 20 grados centígrados, tenemos que llevarlo según el tipo de plástico, por ejemplo a 220, 230 grados según el tipo de material. Ese salto térmico se logra aportando calor a través de las resistencias calefactoras de la máquina. Ahora, eso cuesta dinero. Es posible que nosotros, dominando la técnica de inyección, podamos hacer un aporte de calor de tal manera que no sea por la vía de la resistencia calefactora. Efectivamente, hay otra forma de hacerlo y es lo que vamos a desarrollar ahora. Antes te recuerdo que estamos dando el curso de inyección de plástico, realizando las inscripciones para el próximo curso que comienza el día 7 de octubre del 2020. Es un curso de inyección de plástico que arranca de cero, es para todos los que estén interesados en hacerlo y pueden contactarse conmigo al email elviohugonzalez@gmail.com para más información. Bueno, entonces, la cantidad de calor necesaria para llevar el plástico al estado de inyección, a la temperatura de inyección, nosotros vamos a aprovechar la cantidad de calor, la energía calórica suministrada por las resistencias calefactoras del cañón de la máquina. Esa cantidad de calor la obtenemos por efecto Joule tomando energía eléctrica de la red eléctrica. Sabemos que la potencia calórica aportada al material proviene de la potencia eléctrica I cuadrado por R, siendo I la corriente que toma la resistencia calefactora de la máquina y R el valor de la resistividad, la resistencia-resistividad de las bobinas calefactoras. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es aprovechar el calor interno generado por el material cuando el usillo gira en el estado de plastificación. Ese usillo al girar va haciendo la carga, el pasaje del material, ahí en el video, de la parte derecha hacia la parte izquierda, de la zona de alimentación a la zona de plastificación o dosaje, y en esa transición el material entra en fricción, que la llamamos viscosa, por lo cual, como sabemos los plásticos, que son fluidos no newtonianos, esa fricción laminar, a medida que el material se desplaza, la fricción entre capas del plástico que se está fundiendo, hace que se genere una tensión de fricción, generando calor interno llamado de fricción o calor viscoso, y es el que aprovechamos nosotros para la fusión. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros para plastificar el material tenemos dos fuentes de aporte de calor, una la resistencia calefactora y otra la fricción interna. Exactamente, realmente es así. Y en la jerga de la inyección de plástico, y es perfectamente aplicable esto a la extrusión, en las máquinas extrusoras, se conoce el tema
pero no se lo domina. Es decir, en qué medida, en qué proporción yo uso la energía eléctrica por la resistencia calefactora y en qué proporción yo uso la energía de fricción interna del plástico en el estado cuando está pasando por el tornillo. ¿Cuál es esa proporción? ¿En qué magnitud? ¿Cómo tengo que programar la máquina? Bueno, esto si bien lo estudiamos a fondo en el curso de inyección, que te invito a inscribirte y a que lo hagas, hoy lo vamos a explicar, digamos, para desmitificar un poco qué es esto del aporte de calor en la plastificación por fricción interna. Pero como todo esto tiene que tener una base técnica o ingeniería o científica de estudio, acá hubo un grupo de personas que se dedicó a estudiar este tema y yo les voy a mostrar los resultados de los ensayos de Morton Jones, que fue una publicación muy famosa que está en todos los libros de texto que hablan de estos temas de inyección de plásticos hasta de extrusión. Con 2 ensayos él demostró cómo se puede calcular, medir o predecir o pesar la cantidad de material que va a ser fundido con el aporte de calor por fricción interna, que de paso es un aporte de calor gratuito, con lo cual nosotros podemos estar haciendo un ahorro energético al usar en menor medida la resistencia calefactora de la máquina, o sea, utilizar menos potencia eléctrica, y eso tiene mucho que ver hoy con las cuestiones de costo de fabricación del producto. Entonces yo voy a desarrollar ahora los 2 ensayos de Morton Jones que nos permiten a nosotros demostrar la presencia de la energía de fricción viscosa interna del plástico cuando pasa por el cañón de la máquina y que se coloca como un adicional en aporte de calor para plastificar el material. Entonces vamos ahora. Bueno, lo que yo voy a mostrar ahora es lo que se hizo con los ensayos de Morton Jones en el año 1993. O sea, esto es conocido hace bastantes años y es una demostración perfecta que nos ayuda a todos cuando damos las clases o hablamos de estos temas. Entonces, ¿qué se hizo en el ensayo? Primero, la gente de Morton Jones tomó una extrusora pequeña, que para el caso de inyección es exactamente lo mismo en cuanto a la definición de esta variable de control. Entonces tenían un inyector de laboratorio con un tornillo, un cañón de diámetro 1 pulgada, o sea 25,4 milímetros es el diámetro del husillo. Tenían una tolva de carga pequeña. Acá estamos viendo un motor eléctrico que mueve al tren de poleas y engranajes del husillo. Este es el husillo de diámetro 1 pulgada. Acá está la tolva de carga. Esto simbólicamente representa lo que está en azul, las resistencias calefactoras. Estas resistencias calefactoras, a través de estos cables dibujados acá, estos conductores, toman energía eléctrica de la red y pasa una cierta corriente. La corriente eléctrica que se toma de la red está controlada por este PLC, este controlador. La señal del controlador de temperatura le llega por esta termocupla. Esta termocupla acá en la zona de dosaje tiene la misión de censar la temperatura del polímero, transmitírsela como transductor al controlador de la máquina, y la máquina va a regular la corriente que necesitan las resistencias calefactoras para aportar el calor de fusión del plástico que estamos hablando. Entonces esta máquina toma energía de esta red eléctrica, y como es una extrusora, después el ensayo, al girar el tornillo, sabemos que pasa por el dado extrusor y va cayendo material recogido en una cuba, cuyo material al enfriarse lo colocamos en una balanza para saber el peso. Entonces, ¿en qué consistía el ensayo? Morton Jones tenía su equipo de trabajo esta extrusora de laboratorio y programó en el controlador, programó que la temperatura de fusión del plástico iba a estar en 220 grados centígrados, estamos hablando de un polipropíleno, y la máquina con su equipo de calefacción tiene un coseno phi eléctrico de 0,8 que toma corriente de una línea de tensión de 440 voltios, si son Estados Unidos, obviamente, y el material plástico está entrando a la tolva a 16 grados centígrados. Entonces, la idea del ensayo es hacer ingresar a 16 grados centígrados temperatura ambiente el pellets
de este polímero, cargar 138 gramos, hacerlo pasar por la máquina, extruirlo y recoger la muestra. Entonces vamos a desarrollar el ejemplo. Cuando se coloca el material en el husillo de la máquina y no se hace girar el husillo, entonces por el dado extrusor no va a salir ningún material. Lo que va a pasar es que el material va a quedar dentro de la máquina en el momento t igual a 0. En ese instante dejamos que el plástico que se trasladó de izquierda a derecha tome la temperatura de 220 grados a través del aporte de calor que hacen las resistencias calefactoras representadas en color azul aquí. Entonces en el ensayo se verificó que cuando la termocupla, dando señal al controlador, logró sensar los 220 grados centígrados, por acá colocando una pinza amperométrica se midió una corriente en estos cables de 1,5 amperes. O sea, que la máquina conectada a la red de 440 voltios estaba entregando 1,5 amperes de corriente eléctrica para mantener el plástico fundido a 220 grados centígrados. O sea que si nosotros lo dejamos acá, el plástico está en estado de plastificación, listo para ser extrudado, pero está quieto, digamos, porque no estamos accionando el tornillo de la extrusora. Recordamos que en una extrusora el tornillo no trabaja como pistón, como en el caso de la inyectora. Lo único que se hace es hacer girar el husillo de la máquina de tal manera que el plástico se va desplazando, en este caso de izquierda a derecha, y va saliendo por la punta en forma de lámina según el perfil del dado de extrusión, del dado de la extrusora. Entonces, el primer dato a tener en cuenta acá es que sin accionar el husillo de la máquina, por la máquina está pasando 1,5 amperes de corriente. Acá está el mismo dibujito inicial. Bueno, arranque el ensayo y estando el material a 220 grados centígrados, se hace girar el husillo a 50 RPM como está acá. En el caso inicial, el husillo estaba quieto, 0 RPM, lo vemos acá arriba. El ensayo comienza cuando colocamos arbitrariamente una velocidad de giro del husillo de 50 RPM. Entonces ahora el husillo, al estar girando, todo el material se va desplazando de izquierda a derecha y está siendo extrudado y sale por el lado extrusor en forma de láminas que lo estamos recogiendo en una cubeta. O sea que hacemos pasar esos 138 grados a través de todo el sistema de extrusión, lo vaciamos completamente y recogemos en forma de lámina esos 138 gramos que habríamos cargado en la tolva, lo estamos recogiendo ahora con un material extrudado, procesado. ¿Durante cuánto tiempo? El ensayo dura 2 minutos, o sea, durante 2 minutos estamos haciendo la extrusión de ese material y lo recogemos en una cubeta. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el material va pasando por la extrusora, la termocupla sensa que el material se está calentando de más y la temperatura que sensa es mayor a 220 grados centígrados por el solo hecho de estar girando el husillo y extrudando el material. La termocupla sensa que la temperatura que tiene el fluido en este punto, el plástico fluido, esa temperatura es mayor a 220 grados. Entonces la termocupla le da la señal al controlador de que baje la corriente eléctrica porque ella está sensando que el plástico está saliendo a mayor temperatura que 220. Y la idea es que se mantenga en 220 grados centígrados. Entonces la termocupla le da la señal al controlador para que baje la corriente y baje la cantidad de calor que aporta en la resistencia calefactora. Entonces a medida que se hace la extrusión por la orden de la termocupla sobre el controlador, resulta que para mantener los 220 grados centígrados, ahora la corriente baja de 1,5 amperes a 1 amper. Entonces, en funcionamiento, la extrusora, la corriente que toma la red es menor, de 1,5 a 1 amper. Pero el plástico sigue saliendo a 220. Entonces, evidentemente, aquí se deduce que para mantener la cantidad de calor necesaria para plastificar el material del estado inicial a este estado nuevo de extrusión, tiene que haber una fuente adicional de calor que aporte la diferencia de reducción de cantidad de calor que están entregando las resistencias calefactoras. O sea que en el estado inicial, cuando el husillo no giraba a 0 RPM, la corriente que circulaba era de 1,5 amperes. Ahora que el husillo está transportando
fluidificando el material y extrudándolo, la corriente baja. Ese diferencial de corriente es compensado por la energía interna de fricción del plástico sobre el lucillo a medida que el lucillo va girando y transportando el material de izquierda a derecha. El concepto es que el calor de fricción molecular del polímero termoplástico a medida que se funde es el siguiente. Como todo material viscoso, a medida que se transporta, hay zonas de entre capas del movimiento fluido por el conducto, donde esas capas tienen diferentes velocidades. Al haber un diferencial de velocidad entre ellas en el sentido transversal al movimiento, se genera una fricción interna. Nosotros en el curso lo estudiamos muy profundamente, tiene que ver con las leyes digamos de transporte de la mecánica de los fluidos, de fluidos dentro de conductos, y lo explicamos a fondo. Acá simplemente queremos demostrar que a través de los ensayos de Morton-Jones, bueno, se dedujo que hay un aporte de calor por energía de fricción interna que se llama fricción viscosa, que hace que aporte energía calórica y nosotros podamos ahorrar energía eléctrica de consumo en nuestras máquinas. Entonces, el primer ensayo de Morton-Jones, en el estado inicial donde no giraba el lucillo, midió 1,5 amperes durante 2 minutos, y cuando hizo girar el lucillo a 50 rpm detectó que la corriente que pasa por la resistencia calefactora era menor. Por lo tanto, cuando el lucillo gira es menor el aporte de calor de la resistencia calefactora. El diferencial de cantidad de calor obtenida lo da la fricción interna del fluido, fricción viscosa, cuando se traslada de la zona de alimentación del lucillo a la zona de dosificación. El material recogido son 138 gramos en 2 minutos en este ejemplo. Entonces ellos dijeron, un momento, vamos a hacer acá un estado de situación. Nosotros tenemos la forma de ver, en forma teórica, calcular la cantidad de calor necesaria para plastificar el material. Entonces vamos a ver si esta corriente en el estado inicial de 1,5 amperes en el cálculo teórico realmente es la corriente que necesitamos para fundir el material y llevarlo al estado de plastificación. Entonces agarraron y hicieron el cálculo teórico, que es el que le muestro acá. Dijeron lo siguiente: yo tengo un material polipropileno y lo voy a ensayar durante 2 minutos. En 2 minutos voy a recoger toda la carga de 138 gramos por donde va a pasar el material y lo voy a extruir. Entonces esos 138 gramos es la masa a la cual yo tendré que elevar su temperatura de 16 grados centígrados, temperatura ambiente, hasta 220 grados, que es la temperatura de plastificación. Entonces utilizamos la fórmula clásica de termodinámica, que es la cantidad de calor. ¿Cuál es la fórmula? Durante el calentamiento. Sabemos de la termodinámica que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del plástico desde una temperatura inicial hasta una final es igual a la masa por el calor específico del material a presión constante, por el salto térmico, que es la temperatura inicial y temperatura final del material, más el aporte de calor por calor latente de fusión, que es la masa por el calor latente. Entonces, en forma teórica se hizo el cálculo para determinar cuánto sería la corriente teórica que tiene que pasar por la resistencia calefactora, aportado por el sistema energético, por la red eléctrica, esa cantidad de calor para fluidificar el material. Entonces, si reemplazamos los valores acá, sabiendo que el calor específico a presión constante del polipropileno es 1,93 kJ por kilogramo grado centígrado, que el calor latente de fusión del polipropileno es 100 kJ por kilogramo, y que el salto térmico es de 16 grados centígrados hasta 220, si restamos da 204 grados centígrados. Entonces, reemplazando acá, tenemos que la cantidad de calor total para fluidificar y llevar al estado de plastificación a este polipropileno es la masa expresado en kilos, eran 138 gramos, por el calor específico por el salto térmico, más la masa por el calor latente de fusión. Si reemplazamos acá, dice que la cantidad de calor necesaria para plastificar este material es 68,1 kJ. Esa cantidad de calor, esa energía calórica, la provee la resistencia calefactora. Por lo tanto, esa energía calórica tiene que ser igual a la energía eléctrica que la máquina toma de la red. Entonces sabemos que la energía eléctrica es la potencia eléctrica por el tiempo. ¿El tiempo cuál es? El ensayo, que duró 2 minutos. A su vez, de potencia eléctrica sabemos que en sistemas monofásicos de alimentación de tensión es
U por I por el coseno phi, esto viene de electrotecnia, eso es potencia eléctrica, U por I por coseno phi, por el tiempo. Entonces, como tenemos el dato de energía eléctrica, tenemos el dato de tensión, el coseno phi, el factor de potencia del equipo, y el tiempo sabemos que fueron 2 minutos, entonces despejamos la corriente eléctrica de esta fórmula de equilibrio entre cantidad de calor y potencia eléctrica tomada de la red. Si despejamos la corriente eléctrica y los valores, el cálculo teórico nos dice que para esta masa de 138 grados de polipropileno, llevarlo de 16 grados centígrados hasta 220 grados centígrados, o sea, un salto térmico de 204 grados centígrados, necesitamos que la resistencia de calefacción tomen 1,6 amperes de corriente eléctrica de la red. En el ensayo con la pinza amperométrica, acá vemos, dio 1,5, o sea, muy próximo. Entonces, cuando ellos vieron que la corriente eléctrica teórica para calefaccionar el material coincidía con la práctica, la medida, entonces dijeron, este es el camino correcto. Entonces de ahí dedujeron que si ponemos en marcha el usillo a 50 RPM y la corriente eléctrica tomada de la red baja, evidentemente hay un aporte de calor del material para compensar esa reducción de potencia eléctrica que se toma de la red. Y de ahí nació la idea, y se verificó en la práctica, de que hay un calor por fricción viscosa del material que se aprovecha para fluidificar el material durante la etapa de preparación, que es la alimentación al usillo, al cañón de la máquina inyectora, previo al momento de la inyección en el molde. Entonces ese fue el primer ensayo Morton-Jones, que repito se hizo en el año 1993 y permitía demostrar esto. Ahora bien, él hizo un segundo ensayo. Entonces, acá yo les pongo los resultados del primer ensayo. A 0 RPM la corriente que la máquina toma de la red es 1,5 amperes, a 50 RPM la corriente es de 1 amper, por lo tanto el diferencial de corriente es menos 0,5 amperes, o sea que representa esos 0,5 amperes sobre 1,5 un 33%. Entonces, si nosotros hacemos la ecuación de equilibrio, que el polímero recibe una cantidad de calor total igual a la cantidad de calor que provee la resistencia calefactora, más la cantidad de calor por cizallamiento, que se llama el aporte de calor por fricción viscosa interna, lo vamos a llamar a partir de ahora calor por cizallamiento, el reparto proporcional de energía es el siguiente: del 100% de calor que le llega al plástico, 67% lo aporta la resistencia calefactora y un 33% lo aporta la energía interna de fricción molecular del plástico a medida que se desplaza por el cañón de la máquina, que lo llamamos de cizallamiento. Un 33%. ¿Cuándo? Cuando el usillo gira a 50 RPM. Entonces, cuando vieron, la gente Morton-Jones vio estos resultados tan alentadores, dijo lo siguiente: bueno, pongamos al usillo de la máquina a girar a mayor velocidad de 50 RPM. Entonces la participación de la energía calórica por fricción molecular va a ser un poco mayor que en el ensayo número 1, y la cantidad de corriente eléctrica y de potencia eléctrica o energía eléctrica que la máquina tomará de la red será menor, porque yo pongo a mayor velocidad el usillo. Entonces ellos dijeron, ¿será posible que en algún momento toda la energía calórica aportada al polímero para que se funda se podrá generar por calor interno, fricción molecular, y cero consumo de energía eléctrica? Entonces siguieron haciendo ensayos y surge el ensayo número 2. Tomaron la misma máquina extrusora, hicieron lo mismo, pusieron un poco más de material, 221 gramos, lo hicieron pasar por toda la extrusora hasta ese momento, y ahí pararon la máquina, 0 RPM, y todo el material ya estaba cargado en el cañón de la extrusora. Entonces dijeron, programamos 220 grados centígrados, lo mismo que en el primer ensayo, y para tener el plástico, la termocupla dando la señal al controlador, al PLC, la máquina toma una corriente de 2,5 amperes de la red, en este caso porque es más material, o sea que en el estado inicial toma 2,5 amperes. Luego hace el mismo proceso de extrudado, se pasa todo el material por la extrusora y lo recogen en una cubeta durante 2 minutos, el mismo caso. Entonces la termocupla va dando señal al controlador de que la temperatura del plástico está subiendo igual que en el primer caso, y los 2,5 amperes baja a 1 amper. ¿A qué velocidad? A 80 RPM. O sea que ahora la máquina está trabajando a 80 RPM a una velocidad
de usillo mayor que las 50 RPM del caso anterior. Pero acá no importan los valores absolutos, sino los relativos. Entonces, en este caso, cuando el usillo está girando rápido, lo mismo la corriente eléctrica tomada de la red baja. O sea que estamos en el mismo caso anterior. Entonces, en el segundo ensayo, cuando el usillo está a 0 RPM, la corriente tomada de la red es 2,5 amperes. Cuando está a 80 RPM, la corriente baja a 1 ampere. Bajó en forma más intensa que en el primer caso. Entonces el diferencial de corriente pasa a ser menos 1,5 amperes respecto a los 2,5. O sea que la cantidad de corriente se redujo en un 60% respecto a la condición inicial. ¿Con el solo hecho de qué? Con el solo hecho de haber puesto a girar el usillo de la máquina a 80 RPM. Entonces, si hacemos la ecuación de equilibrio de la cantidad de calor total suministrado al plástico para que pase al estado de platificación, esa cantidad de calor total igual a la cantidad de calor aportada por la resistencia calefactora más la energía calórica aportada por cizallamiento, del 100% de esa energía para plastificar el material, el 40% es aportado por la resistencia calefactora y el 60% por fricción molecular, energía de cizallamiento. O sea que el aporte de calor por cizallamiento en forma porcentual aumentó respecto al caso anterior con el solo hecho de haber aumentado 30 RPM más, haber pasado de 50 RPM a 80 RPM. Entonces acá quedaba demostrado que puede ser muy importante el aporte de calor para la plastificación del material, pasando de 50 RPM a 80 RPM, o sea, aumentando la velocidad de giro del usillo en el proceso de la carga. Entonces se hizo un gráfico que es fácil de interpretar y donde queda demostrada toda la teoría que estamos hablando. En el ensayo número 1 y en el número 2 se parte de la condición inicial de RPM del usillo quieto, o sea, estamos acá, en 0. Acá en negro graficamos la participación de la energía por fricción viscosa llamada cizallamiento, y acá en rojo la participación de la cantidad de calor de aporte de la resistencia calefactora. Entonces en el ensayo número 1 se vio que colocando el usillo a 50 RPM, la participación de la energía por cizallamiento, o sea fricción viscosa, el aporte de calor por cizallamiento llegó hasta 33%, y el otro 67% fue aporte de la resistencia calefactora. Subimos las RPM de usillo a 80 RPM y vimos que el aporte de calor por cizallamiento llega al 60%, subió, y el aporte de calor de la resistencia calefactora baja al 40%. Evidentemente la suma de los dos da 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más RPM use, la mayor participación de aporte de calor va a ser el aporte de calor gratis que la energía por cizallamiento fricción viscosa del plástico. Hay un punto de equilibrio acá más o menos dibujado, mitad y mitad, 50% de participación de ambas cantidades de calor, por ejemplo casi a 70 RPM. O sea que si yo coloco el usillo de la máquina a cargar a 70 RPM, el reparto de la participación del aporte de la cantidad de calor para fluidificar el material va a ser mitad y mitad. Y si yo extrapolo estos resultados, vemos que aproximadamente a 116 RPM todo el aporte de calor para fusionar el material lo aporta la energía por cizallamiento de fricción viscosa, por ejemplo a 116 RPM, y la resistencia calefactora de la máquina participarían en 0%. O sea que en el límite, en forma teórica, dicen estos ensayos que a medida que el usillo de la máquina gira mayor revoluciones por minuto durante la carga previo a la inyección del material en el molde, esa energía de fricción viscosa durante la carga yo la puedo aprovechar para aportarla al polímero y ayudar a la fusión. Y de esa manera la resistencia calefactora de la máquina van tomando menos corriente y menos energía del sistema, y las resistencias calefactoras trabajan más aliviadas. Pero eso es en la teoría, o sea, no necesariamente todo el aporte de calor lo vamos a lograr por fricción interna por cizallamiento. Pero con que tengamos un alto porcentaje de participación, estamos haciendo un ahorro energético de la máquina. Entonces, el hecho de que nosotros
pongamos a funcionar durante la carga el lucillo de la máquina a una mayor velocidad, de mayor RPM, nos trae como beneficio que el aporte de calor por cizallamiento tiene mayor participación que el aporte de calor de la resistencia calefactora. Ahora bien, hay que tener un cuidado. Aumentar las RPM del lucillo implica aumentar la velocidad tangencial de giro del mismo. Eso depende del diámetro del lucillo y de la RPM, de velocidad tangencial. Y el aumento de la velocidad tangencial está asociado también a una posible degradación del plástico. Entonces nosotros no tenemos velocidad infinita de giro de carga de lucillo para usarla. Lamentablemente, cada plástico tiene su velocidad límite de carga y si nosotros estuviéramos superando en exceso esa velocidad límite, la RPM de carga de lucillo, lo que estaría pasando es que estaríamos degradando el material. Entonces todo esto tiene que ser equilibrado y tiene que ser aprendido en los cursos y tiene que ser puesto en práctica, y depende de cada material y de cada máquina, básicamente. Así como otra consecuencia de degradación del material durante la inyección es una excesiva velocidad de inyección. Todo esto lo estudiamos bien en los cursos de inyección de plásticos, el cual te invito a suscribirte a este curso que comienza el 7 de octubre. Y entonces lo que estamos demostrando es, a través de los ensayos de Morton Jones, el aporte de calor por fricción viscosa. Muy bien, si este tema te ha interesado y te ha servido, danos un like, puedes suscribirte, puedes recomendar el sitio Bioingeniería Viral, puedes hacer los comentarios, todo lo que te interese, temas nuevos, puedes suscribirte a nuestros cursos, puedes mandar un mail para ampliar este tema u otros temas que te surjan, me lo mandas directamente a mí, a elviohugogonzalez@gmail.com, y de esta manera nosotros vamos a seguir subiendo más material y más contenido. Bueno, hasta la próxima. Adiós.